Hola mis queridos estudiantes, muy buenas tardes. Ya después de haber hablado sobre la independencia, la Constitución y los hechos posteriores al 20 de julio, entramos a hablar de la Gran Colombia. Después del triunfo de los patriotas en Boyacá, Simón Bolívar decidió hacer realidad su proyecto de crear un estado grande y fuerte como el que había escrito en la Carta de Jamaica. Este estado tendría un gobierno repartido en 3 poderes como el dispuesto en el discurso de Angostura. La Nueva Granada, Venezuela y Quito formaban una sola república. Después de la batalla de Boyacá, Simón Bolívar dejó en manos de Francisco de Paula Santander la jefatura de la Nueva Granada y regresó nuevamente a su tierra natal, Venezuela, con el ánimo de liberarla. El 17 de diciembre de 1819 viajó a Angostura, donde el Congreso aprobó su solicitud de crear el Estado de la Gran Colombia, el cual estaría conformado por la Nueva Granada, Venezuela y Quito. En ese momento Venezuela y Quito aún estaban en poder de las tropas españolas. En ese mismo Congreso, Simón Bolívar fue nombrado presidente de la nueva república y Francisco Antonio Sea, que era su amigo y había confirmado la idea de formar una gran nación, fue nombrado vicepresidente. Finalizado el Congreso, Bolívar emprendió la campaña militar para liberar a Venezuela, lo cual consiguió con la victoria de la batalla de Carabobo en 1821. Luego pasamos a la organización de la Gran Colombia. El 6 de mayo de 1821 se realiza una asamblea en la población de Cúcuta para elaborar la Constitución de la Gran Colombia. Esta asamblea, a la que asistieron representantes de algunas provincias, recibió el nombre del Congreso de Cúcuta. El objetivo era el de establecer unas normas y ayudar a organizar el Estado en lo político y en lo administrativo. Este proceso que se llevó a cabo en el Congreso consistió en discutir varios temas relacionados con el país y se enfrentaron en el Congreso de Cúcuta. Los federalistas, representados principalmente por José Ignacio Márquez, que proponía un alto grado de economía político y administrativo de las provincias, y centralistas, abanderadas por Bolívar, que proponía un gobierno unitario que protegiera a la nación de discordias regionales, en esta oportunidad primando las ideas centralistas. Él lo que quería era que no se fuera a disolver la Gran Colombia, que todo se trabajara siempre de acuerdo y en unión. En el Congreso de Cúcuta se acordó dividir el poder público en 3 ramas, que fueron la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. También se dio la calidad del ciudadano a todos los individuos que reunieran los siguientes requisitos: ser un hombre casado, tener 21 años, que supieran leer y escribir, que fueran dueños de una propiedad raíz con un valor no inferior a 100 pesos. Además, se eligió a Bolívar como presidente y a Santander como vicepresidente de la Gran Colombia. El 6 de mayo de 1826, Simón Bolívar, apoyado por Santander, organiza un congreso en Panamá al que asistieron delegados de la Gran Colombia, de Perú, de México y de Guatemala. En este congreso se firmaron pactos de mutua colaboración, según las cuales los países asistentes se comprometieron a solucionar entre sí los conflictos que surgieran entre ellos y a velar por la protección e integridad de sus territorios. A como diera lugar, ellos querían mantener la unión de la Gran Colombia. A pesar de estas ideas no se llevaron a cabo en aquel entonces, sirvieron de punto de partida para acuerdos que realizaron muchos años después, como por ejemplo la creación de la Organización de los Estados Americanos, que hoy en día se conoce como la OEA. Santander, vicepresidente de la Gran Colombia. Santander se ocupó entonces de organizar y hacer cumplir la ley en la nueva república, de organizar la economía y de suministrar a Simón Bolívar los recursos necesarios para proseguir las luchas de independencia en los países del sur. Quito y Perú. En ejercicio de sus funciones, Santander también se ocupó de organizar la educación pública, pues pensaba que sin educación la libertad no tenía ningún sentido. Así que ordenó la creación de escuelas públicas gratuitas en cada aldea, de colegios de secundaria en las ciudades principales y de universidades en las ciudades de Bogotá, Caracas y en Quito. Pero
A pesar de esto y debido a muchas otras razones, empiezan los desacuerdos entre Simón Bolívar y Santander. La larga guerra de la independencia ya tenía cansada a la gente de la Gran Colombia y muchas personas, especialmente las venezolanas, opinaban que el ejército libertador debía limitarse a expulsar a los españoles de sus respectivos territorios. Santander, por su parte, apoyaba a Bolívar, pues pensaba que era necesario expulsar a los españoles de toda América para que no peligraran los países que ya habían logrado su independencia. Por este motivo, siguió enviando hombres y armas y dinero para la campaña del Perú, pero en 1824 el Congreso de la Gran Colombia aprobó una ley que le suprimía a Bolívar las facultades que el Congreso de Cúcuta le había dado para adelantar la campaña del sur. Santander como vicepresidente aprobó esa ley, lo que provocó el resentimiento de Bolívar con el gobierno colombiano y fundamentalmente con Santander, motivo por el cual suspendió su correspondencia con él. Además, cuando Simón Bolívar pretendió implantar en la Gran Colombia la constitución que había redactado para Bolivia, la nueva nación que se habría creado después de la independencia del Perú, en la cual se atribuía poderes dictatoriales, lo apartaron aún más de la Gran Colombia. Disolución de la Gran Colombia. Mientras Bolívar desarrollaba la campaña del sur, el proyecto de mantener un país tan extenso como la Gran Colombia se empezó a desvanecer. ¿Cuáles fueron esas causas? Las causas que llevaron a la disolución de la Gran Colombia están entre los tres estados integrantes de la Gran Colombia, que eran la Nueva Granada, Venezuela y Quito. Comenzaron a surgir diferencias ideológicas, sociales y económicas que, aun cuando eran identificadas desde situación difícil de cada provincia, hicieron muy difícil crear un sentimiento nacional común. Simón Bolívar, después de mucho esfuerzo por mantener la unidad de la República, terminó aceptando la existencia de circunstancias culturales y la falta de vías de comunicación. Surgimiento de caudillos militares fuertes. Entre los héroes que más se resaltaron en esta Gran Colombia están José Antonio Páez en Venezuela y Juan José Flores en Quito, los cuales desde un principio estimularon y dirigieron movimientos separatistas. Desacuerdos entre Bolívar y Santander en cuanto a la forma de gobernar y organizar el Estado. Era una de las causas para que llevaran a que entre ellos hubiese desacuerdo. En conclusión, los venezolanos que no estaban de acuerdo en Bogotá fuera la capital, no estaban de acuerdo en que Bogotá fuera la capital, se separaron por la Gran Colombia en 1829, alegando diferencias de costumbres, clima y economía. Después Quito, que vio poco a poco representados sus intereses en el gobierno central, también se separó en 1830. La Gran Colombia quedó entonces reducida a la Nueva Granada, finalizando de esta manera una etapa en la historia y el sueño del libertador de formar un solo estado grande y poderoso. Importancia de Simón Bolívar. El papel de Simón Bolívar en la historia de nuestro país fue decisivo, pues solo en 14 años participó en más de 400 combates y dirigió 11 campañas. Sin embargo, en sus últimos días se vio solo y debió aceptar con amargura cómo sus sueños de unión y la formación de una gran nación americana y poderosa se esfumara. Pero a pesar de todo siguió hablando de la unidad. Así se expresaba 6 días antes de su muerte. Todos debéis trabajar por los beneficios inestimables de la unión de la Gran Colombia. Eso ya lo manifestaba él estando enfermo. Bolívar cumplió la mitad de sus objetivos de liberar a los pueblos, sigue siendo una meta de los gobiernos y de los pueblos liderados por él. Entonces, teniendo en cuenta el contenido de este libreto, ustedes van a resolver en su cuaderno de sociales. Primero escriben las preguntas, cada pregunta, una por una. Primera pregunta y sus respuestas, segunda pregunta y sus respuestas, porque es que me están enviando solamente respuestas y no se ve la organización y el orden del producto que están enviando. Entonces, la primera pregunta tiene A, ¿qué aspectos importantes se trataron en el Congreso de Cúcuta? B, ¿qué propusieron los federalistas en el Congreso?
C. ¿Por qué Bolívar era partidario del centralismo? D. ¿Qué efectos a lo largo tuvo la realización del Congreso convocados por Bolívar en Panamá? Y E. ¿Qué circunstancias produjeron el distanciamiento entre Bolívar y Santander? Esas son las actividades del primer punto. En el segundo punto dice, colorea de verde los países que formaron parte de la Gran Colombia. Señala con un punto negro los países liberados por el ejército de Simón Bolívar. Averigua y escribe en cada uno la batalla que le dio la independencia. Señala con una cruz los países que participaron en el Congreso de Panamá. Observa un mapa de América y ubica los lugares en donde Bolívar escribió sus tres documentos principales y señálalos con un punto rojo. El tercer punto dice, organiza los siguientes acontecimientos comenzando desde el más antiguo hasta el más reciente. Entonces tenemos la batalla de Boyacá, el Congreso de Panamá, el Congreso de Cúcuta, la Patria Boba, la Reconquista Española y la batalla de Carabobo. Ustedes van a colocar en forma desde la primera, cuál fue la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, hasta llegar al final en un orden de acontecimiento de los hechos. Luego viene la cuarta pregunta, señala verdadero o falso. En el Congreso de Angostura se acordó la formación de la Gran Colombia. Bolívar quiso abolir la Gran Colombia porque tenía ideas federalistas. La conquista de la Gran Colombia se elaboró en Cúcuta. La gran parte estaba integrada por la Nueva Granada, Venezuela y Perú. Y en el Congreso de Cúcuta se impusieron las ideas federalistas. Por favor, tengan en cuenta resolver estas preguntas con su letra y con colores bien presentados, que el producto se vea que realmente ustedes están haciendo las cosas con mucho interés y con mucho entusiasmo. Actualmente este ya viene siendo el último producto que estamos enviando, el último libreto que estamos enviando durante este periodo y van a tener en la siguiente fecha que ustedes van a ver en su pizarrón la evaluación de sociales, en la cual van a ver preguntas correspondientes a los 7 productos que les he enviado. Entonces tienen que mirar muy bien sus respuestas, busquen cada respuesta en sus libretos y respondan de acuerdo a ellos. ¿Listo? Muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde.